El Señor está pasando. Queremos hablar sobre cargando nuestras cruces con amor, ¿verdad? Llevando esa cruz con amor. Y para ello pues vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar la vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Quedará para rescate a sí mismo. Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Palabra de Dios. Muy bien, este texto del Evangelio de Mateo es interesante porque vemos acá cómo antes de Jesús dirigirse a los discípulos, Jesús está anunciando su pasión en este texto. Entonces anuncia su pasión, les empieza a manifestar a ellos que debe de ir a Jerusalén y va a tener que enfrentarse con las autoridades judías, con los sumos sacerdotes, con todos aquellos que querían asesinarlo, ¿verdad? Querían matarlo. Jesús estaba ya en esta última etapa de su ministerio y claro, iba a sufrir mucho, incluso iba a ser ejecutado, pero iba a ser glorificado al tercer día. Entonces ahí donde vemos cómo Pedro trata en lo posible de decirle: Señor, ¿verdad? Eso no te va a suceder. Pero Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Quieres hacerme tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces, por eso Jesús le dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Entonces, claro, es fuerte cuando el Señor les habla así a sus discípulos y nos habla hoy a nosotros también. ¿Sí? No es fácil seguir el camino de Dios. También San Lucas capítulo 14 versículo 27 dice claramente: el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Esta es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es difícil cuando la hacemos vida, hermanos. Óigame, hoy en día está de moda que mucha gente lleve, quizás en su pecho, escuchábamos por ahí, al pecho lleva una cruz, ¿verdad? Y a veces está de moda las cruces, ¿verdad? O se llevan como aretes, o crucecitas de plata, de oro, de todos estilos y colores, ¿verdad? Y qué contrasentido es esto con lo que acabamos de leer. Porque los primeros cristianos, óigame, no usaban mucho el símbolo de la cruz. Así que llevaron una crucecita aquí en el pecho, bien bonita, ¿verdad? Después de los retiros nos dan casi siempre una cruz. Porque sabían muy bien cómo morían los que eran crucificados, oiga. Entonces no era muy agradable llevar una cruz ahí, ¿verdad? Como ahora la podemos llevar nosotros. Oiga, a ellos les daba pavor. Muchos habían visto morir a varias personas crucificadas y ellos vieron morir a su maestro. Ahora se ha desvalorizado tanto, hermanos, el sentido de la cruz, que hasta se emplea como que fuera una moda, ¿verdad? Un espectáculo. Óigame, eso era algo serio. Los que morían crucificados,
morían desangrados, morían humillados, morían desnudos. Era una vergüenza pública tremenda, ¿verdad? Era una humillación grande. Entonces, la cruz nunca puede ser bonita, y a eso me refiero, oiga. La cruz no es una moda, o es algo, ay, qué linda esa cruz, qué bonita. Pongámosla por acá, claro. Si tiene un sentido cristológico, un sentido de fe, esa cruz pues nos motiva a seguir a Dios. Pero cuando no es solo un adorno, ¿verdad? O que mire qué bonita esta cruz, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Yo la quiero en mi casa porque se ve bien linda para que me la aprecien. Oiga, cuidado con eso. La cruz de la que habla Jesús no es una cruz como la de las estampitas, sino era un leño pesado, tosco, ¿verdad? Y Jesús precisamente habla de tomar su cruz. Y no dice resignarse, porque no hay otra salida, no se trata de eso. Jesús indica que la cruz hay que tomarla. Por eso dice, aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Él la tomó, él decidió. Oiga, el mismo Pedro no quería. Él sabía la muerte terrible, de cómo morían estas personas, y quiso detenerla, y Jesús le dijo, apártate de mí. Qué tremendo, ¿verdad? La tentación humana de no querer sufrir. Pero Jesús sabía que era el camino para la salvación. Mire, era tremendo porque, según los persas, el cuerpo de un criminal no debía tener ningún contacto con la tierra para no contaminarla. Entonces, por eso lo apartaban del suelo y lo colgaban en una cruz. Entonces, los romanos tomaron ellos esta clase de suplicio de los persas. Entonces, el pueblo judío, claro, uno que muriera en una cruz era un maldito de Dios. Óigame, esto era lo que los judíos en ese tiempo pensaban, ¿verdad? Y Jesús escogió el camino de la cruz para la salvación de la humanidad. El Evangelio describe, hermanos, cómo Jesús les habla a los apóstoles. Acabamos de leerlo. Acerca de la necesidad de ir a Jerusalén para someterse a ese suplicio terrible. Y claro, la tentación del demonio, esa sutil tentación que siempre el demonio pone a los hijos de Dios, se la puso Jesús. Al principio de su misión pública, que dejara a un lado el camino de cruz. En las tentaciones, ¿se acuerdan, verdad? No, Jesús escoge el camino del poder, del placer, de la vanidad. Y sin quererlo, Pedro se convirtió en un tentador. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Cómo a veces la misma gente que está cerca de nosotros puede ser la que nos tiente para que olvidemos el plan de salvación de Dios. Y así fácilmente, sutilmente. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, Satanás, pues estaba sirviendo de tentador. En cada uno de nosotros hay un Pedro que busca, hermanos, a toda costa eludir el camino de la cruz. Queremos una vida cómoda, sin conflictos, sin problemas. Queremos un Jesús muy bueno. Ay, qué bonito Jesús, ¿verdad? Pero no queremos vivir viviendo llevando una cruz. Oiga, Jesús nos exige. Queremos un cristianismo sin exigencias, donde, claro, todo se nos tolera, todo se nos permite, como la sociedad que tenemos hoy, permisiva, consentidora del pecado. Y que todo aquel que trata de hacer el bien, todo aquel que se esfuerza por ser una persona honesta, una persona justa en su trabajo, con sus empleados, con su pareja, con sus hijos, con sus hermanos, estas personas no caen bien muchas veces. Entonces Jesús quiere que llevemos con amor esto. Queremos un Jesús que solamente multiplique los panes, ¿verdad? Que no nos exija seguirlo con una cruz a cuestas, porque Él le dijo al pueblo,
que lo seguía: ustedes me siguen porque han comido pan hasta saciarse. Pero cuando él iba para Jerusalén, pues ya muchos dejaron de seguirlo. Ya no quisieron, hermano. No, esto es muy duro. No, yo no quiero morir, ver si todo está bien, estamos tranquilos. No, el cristianismo sin cruz no es el que vino a predicar Jesús. Que no se les olvide esto. Porque a veces pareciera que hoy predicamos un cristianismo muy light, muy suave, muy tranquilo. No, no hay que complicarse. Un cristianismo sin cruz es una fantasía de filósofos. Y Jesús fue bien tajante con los apóstoles, que se indignaron porque Jesús determinó ir a Jerusalén, hermanos, para tomar su cruz. ¿Sí? Y les señaló a ellos, a sus discípulos: si quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, pues cada uno tome su cruz. ¿Tú quieres ser discípulo del Señor? ¿Sí? Pues niégate a ti mismo, hermano. Niégate a ti mismo. Esa es la mentalidad que tiene el mundo hoy. Diversión, placeres, desórdenes, adulterio, fornicaciones, pornografía, críticas, avaricia, lujuria, soberbia, orgullo, gula. Diviértete. Eso es lo que el mundo te dice. La voz del mundo que nos está aconsejándonos: no te reprimas nada, sé libre. Si no hay nada de malo. No hay que sufrir. ¿Para qué vas a estar con una persona que te hace sufrir? ¿Sí? ¿Para qué vas a estar en una situación así? No. El mundo nos anima a que dispongamos siempre de un confort. Y la voz de Dios nos dice otra cosa. ¿Por qué no visitas a ese enfermo? ¿Desde cuándo no vas a visitar a un enfermo al hospital? Hoy, tú, servidor de Dios, tú que hablas del Señor, tú que predicas, tú que estás yendo a la iglesia los domingos, o que estás en una comunidad, ¿desde cuándo no visitas a un enfermo en el hospital? ¿Desde cuándo no visitas a una persona moribunda? El dinero que vas a gastar en tonteras, ¿por qué no se lo entregas a un necesitado? No, tú quieres divertirte, tú quieres sentirte bien, pero quizás Dios está diciendo, y la voz de Dios: oye, despójate de eso, entrégaselo a aquel que necesita. Negarse a sí mismo, óigame, muchas veces no es tan fácil. Como decía la palabra de Dios, hay que despojarse del hombre viejo, dice San Pablo, para renacer al hombre nuevo, el Espíritu Santo. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos, permitimos que el hombre nuevo, la imagen de Jesús, sea más en nosotros. Nadie quiere tomar la cruz por eso. ¿Sí? Nadie. Inclusive la gente que iba con Jesús en su tiempo. Es tremendo, ¿verdad? Pero así como Simón de Cirene, lo tuvieron que obligar a llevar la cruz. Y el cirineo, hermano, no tomó voluntariamente la cruz de Jesús. La tuvo que aguantar, ¿verdad? Quizás a regañadientes, quizás con rebeldía. Y seguramente sintió aquella cruz muy pesada. Nuestra cruz a veces la llevamos así, con rebeldía, y por eso pesa mucho. Por eso pesa más de la cuenta. El cirineo, durante el trayecto hacia el Calvario, vio cómo Jesús caía, se levantaba, caía, se levantaba, y decía: ¿y qué lo motiva a este hombre? Si ya se está muriendo. Jesús no había, dormido bien, encadenado, sin cenar, sin desayunar, flagelado al día siguiente, humillado, coronado de espinas, iba agotado. Por eso ya no podía más, y tuvieron ahí quizás un poco de compasión: mira, ayudarle a llevar la cruz. Y el cirineo comenzó a intuir que aquella cruz que llevaba ese hombre y que él estaba acompañando tenía algo de misterio, tenía algo de salvación. Hubo un momento en el que el cirineo comenzó a ayudarle a Jesús con gusto.
y empezó a llevar esa cruz. Y sintió paz, sintió gozo, hermano, de ayudarle en algo que podía traerle a él su salvación. Y es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, hermano, esto, porque como Dios obró en este hombre. Porque según la tradición, se recuerda a Simón de Cirene como el padre de Alejandro y de Rufo, si usted se acuerda. Y se ve que Alejandro y Rufo eran dos cristianos distinguidos en las primeras comunidades cristianas, fíjense. Entonces su padre, el Cirineo, seguramente los acercó a aquel Jesús, a quien le había aprendido a amar camino hacia el Calvario. Entonces el Cirineo aprendió, óigame, junto a Jesús lo que significaba ayudarle a llevar la cruz. Entonces el Cirineo le encontró sentido a la cruz. Y ese es el problema de nosotros. Cuando tenemos una enfermedad, o un hijo enfermo, o una mamá, o un papá, o un esposo con una enfermedad, o una esposa con alguna situación difícil, con una discapacidad, o una persona que está atravesando quizás problemas difíciles con sus hijos, porque son rebeldes, porque no quieren acercarse al camino de Dios, porque llevan una vida desordenada, porque lastimosamente se han perdido los valores, la comunicación, se ha perdido ahí el amor, porque nadie quiere llevar su cruz. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana, cada quien dice lo que piensa sin pensar que puede dañar a otra persona. Nadie quiere ya ser tolerante en algunos momentos, dialogar y resolver los conflictos, porque nadie quiere llevar la cruz. Nadie quiere ver en esa situación difícil, en ese problema complicado en el matrimonio o con esas personas en el trabajo que nos hacen la vida imposible, que nos han dañado, lastimado. Nadie puede ver que en esa situación quizás Dios quiere purificarnos y quiere ayudarnos a ser mejores cristianos, a convertirnos. Óigame, ¿cómo está a esta altura de su cuaresma? Ya está pensando en irse a tal lugar, ya sabe, ya tiene planificado. Oiga, ¿qué es lo que usted en su corazón piensa que es llevar la cruz en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Yo no le digo no salga con su familia, es un tiempo para compartir con la familia, pero el tiempo que también nosotros tengamos, meditemos sobre todo esto, hermanos. Muchas veces llevamos las cruces de mala gana. Fíjese que Jesús no iba solo al Calvario. Jesús iba con otros dos que le acompañaban, ¿se acuerdan? Iban dos ladrones. El mal ladrón Gestas, ¿se acuerda? Y la cruz de Jesús quizás pesaba igual que la cruz de ellos. Y hasta podría haber sido más pesada, quizás la de Jesús. Pero durante todo el camino, este ladrón fue blasfemando, fue protestando, fue quejándose, oiga, fue quejándose de todo. De nada le valió estar junto a Jesús. De nada le sirvió escucharle. Estaba la palabra viva, hecha carne. Cristo, el Señor. Estaba cerca. Él estaba ahí oyendo. Pero murió blasfemando. Qué tremendo, ¿verdad? El dolor por el dolor no salva a nadie. Aquí no es de aguantar y aguantar. Eso no tiene sentido. El mal ladrón no le encontró sentido a su sufrimiento junto a Jesús. Y hay mucha gente así, que aunque está en la iglesia, que aunque está en el grupo, que aunque está en la comunidad, a veces no encuentra un sentido. Y murió insultando al Señor. Porque dice la palabra que le dijo, oye, y porque si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate y sálvanos a nosotros. A muchos el dolor, la amargura de su vida, en su matrimonio, en su vida personal, porque no se sienten felices con lo que hacen, porque no hay satisfacción,
porque a veces se levantan todo el día murmurando y hablando de los otros o quejándose por lo que no tienen o por lo que no son. Les amarga el corazón y endurecen su vida. No llevan esa cruz con amor, solo pasan quejándose como el mal ladrón y se tornan amargadas o amargados. Y el problema, ¿sabe qué? Que los amargados, los frustrados, les amargan la vida a los demás, a los que están cerca. Y por eso nadie quiere convivir con personas así, hostiles, malcriadas, que toda la vida pasan hablando mal de los demás, viven y mueren protestando por todo. El dolor por sí solo no salva a nadie. Y eso fue lo que le pasó a este mal ladrón, a Gestas. Pero iba otro ladrón, dice la palabra de Dios, que le llaman el buen ladrón, Dimas. Y al principio me imagino que también protestó, hermano. También blasfemó. Así lo describe la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 15. Y según San Marcos, oiga, la crucifixión se verifica aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana se da esta situación, esta crucifixión. Es decir, que Dimas y Gestas estuvieron junto a la cruz del Señor unas 6 horas. Porque Jesús muere a las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando Cristo da su último aliento. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esas horas terribles, fueron un tiempo de gracia para los que estaban ahí cerca de la cruz y escucharon las famosas 7 palabras del Señor. Y miren qué hermoso, porque este hombre, este ladrón, Dimas, dejó que la palabra golpeara su corazón, así como Dios quizás hoy está golpeando tu puerta. Y él se sintió, hermano, hermana, urgido de perdonar y también de confesar sus pecados. Y le dijo a su compañero, ¿verdad? Oye, nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo al Señor: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, bien dicen que es el ladrón que se robó el cielo, ¿verdad? El paraíso. Pero le voy a decir una cosa: ¿cuántos quisieran que levanten la mano haber estado ahí? Y que Jesús le ha dicho: te aseguro que hoy estarás conmigo. ¡Wow! Pero nadie quiere morir, hermano. Nadie. Porque este hombre tenía que morir. Pero en el último momento, la misericordia de Dios lo alcanzó. Hay mucha gente que no quiere ser alcanzada por la misericordia. Dimas ya no siguió quejándose de su cruz. Al contrario, vio en esa cruz la purificación de su alma. Y se dio cuenta que por medio de esa cruz pudo salvarse. Nuestro sufrimiento, nuestras cruces, mis hermanos, nos pueden salvar. Nos pueden purificar. Muchas veces quizás es difícil lo que atravesamos, pero Dios puede hacer la obra en nosotros si le permitimos. La cruz que Dios nos da siempre es una cruz que la podemos llevar de la mano del Señor. Él siempre nos ayuda. Él siempre nos da la fuerza. No importa las veces que nos caigamos, Él estará ahí con nosotros. Aún en esos momentos difíciles, que podamos decir: Señor, como Jesús, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Es ahí donde Dios nos va a dar la fuerza para poder sobrellevar ese sufrimiento, esa pena, esa enfermedad, ese dolor, esa crisis.
y seguir adelante. En el nombre del Señor oramos. Padre amado, oh mi Dios, te pedimos a esta hora, en este tiempo, que animes la fe de todos aquellos, Señor, que están atravesando momentos de cruz, momentos difíciles, o no le encuentran sentido a su dolor, a su sufrimiento, a la pena en sus corazones. Y quizás estamos renegando de ese sufrimiento, del por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi padre, por qué a mi esposo, por qué a mi comunidad. Oh Señor, ayúdanos. Danos la fuerza para poder sobrellevar, Señor, esta cruz pesada. A tomar, Señor, con amor, a sentir gozo de poder ayudarte en la salvación de la humanidad. Quizás muchos no conocen nuestro dolor porque no lo expresamos o porque nos da pena contar lo que nos sucede, Señor. Pero tú sí lo conoces. Y tú dijiste que donde dos o más en tu nombre se pusieran de acuerdo, ahí estarías tú. Hoy habemos muchos unidos, Señor, a través de esta radio. Toca nuestros corazones, Señor. Sánanos. Ayúdanos a arrepentirnos quizás de ese pecado, de esa situación oscura, de tinieblas, Padre, que nos aparta de ti. Perdónanos, ayúdanos a seguir adelante, a no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos y hermanas o miembros de nuestra familia, sino, Señor, a ser redentores. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo. Pasa hoy tu mano sanadora sobre cada uno de mis hermanos a esta hora. Sánalos, libéralos de toda atadura, Señor, que el enemigo quiere mantenerlos ahí, de comodidad, de pereza, de soberbia, de orgullo, de lujuria, de cualquier adicción, Padre amado, que no les permite llevar la cruz con amor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de mis hermanos hoy, por lo que ya estás haciendo en el corazón de estas personas que estás tocando, mi Dios. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Ayúdanos a colaborar en la salvación, llevando con amor la cruz. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.